La filosofía es una disciplina académica que consiste en cuestionar y discutir acerca de temas como la realidad, el ser, el conocimiento, el saber, etc. Su definición etimológica es amor, o sea, filo, y sofía es sabiduría, que al final todo esto es amor a la sabiduría. La función de la filosofía será destruir todo pensamiento absoluto, pues siempre buscará cuestionar todo, incondicionalmente, lo cual es necesario para el progreso, ya que las preguntas que se hacen no son para buscar respuestas, sino para demoler lo que ya está instalado. Todo lo que la sociedad vea como obvio y que no es necesario cuestionarlo, ahí entra la filosofía a hacer preguntas. La filosofía se basa en 4 características que son muy importantes, de las cuales iremos hablando. La primera es la metafísica, que explica el todo, estudia la generalidad de la existencia desde una perspectiva abstracta, estudia lo vivo y a lo no vivo, haciendo preguntas como ¿de dónde venimos?, ¿cómo inició todo?, dando como resultado a la ontología, que estudia el ser y cómo sus propiedades están directamente relacionadas. Y también de aquí resulta la teología, que se pregunta si existe un Dios y cómo se relaciona con la humanidad. El segundo punto es la ética, es el resultado de la perspectiva metafísica que tenemos y cómo esto nos lleva a saber qué es bueno o malo, por lo que de aquí surgen las preguntas: ¿existe el bien o el mal? ¿Por qué lo bueno es bueno o lo malo es malo? Y esto dan respuestas a problemas morales como por ejemplo el aborto. La epistemología es el tercero. Debido a la importancia de la metafísica como resolución a la ética, debemos saber si el conocimiento que estamos adquiriendo es verídico. La epistemología es el estudio del conocimiento. Va a la par de la lógica, estudiando las congruencias, razonamientos, incongruencias y falacias. De aquí nos preguntamos si la forma que adquirimos el conocimiento es buena, o qué es el conocimiento, qué es un concepto. Y el 4 es la política. Es la forma o propuestas en las que desenvolvemos la ética planteada ahora en la sociedad. Como vemos, las perspectivas metafísicas resultan a la ética, que da lugar a la política, todo determinado por la filosofía, siendo de gran importancia para el desarrollo social. Para entender esta ciencia necesitamos formar nuestras propias posturas, pero estas deben ser un reflejo de los autores ya existentes, por lo que es importante conocerlos y entenderlos y del por qué sus pensamientos son así. Comencemos desde el principio, cuando toda explicación y sentido se le atribuía a Dios y nadie se atrevía a cuestionarlo. Apareció en el siglo VI a.C., en la antigua Grecia, Tales de Mileto, considerado el primer filósofo de la cultura occidental, y fue el primero en dar explicaciones de la vida sin necesidad de intervención divina. Aseguraba que el origen de todo era el agua. A esto de origen de todo se le llama arjé, afirmación fuerte para esas épocas. Se le consideraba un hombre sabio. Un siglo después aparece Heráclito de Éfeso, quien tenía fama de ser muy antisocial. Se hacía la pregunta si existe algo permanente que no cambie. Como absolutamente todo en la vida es un proceso de cambio, concluyó que lo único que permanece es el cambio mismo. También proponía la importancia de la unidad de opuestos, por ejemplo, la noche con el día, el sueño con la vigilia. Él afirmaba que no se puede entender la noche sin el día, por ejemplo. A esto se le conoce como reflexión dialéctica, es decir, necesitamos conocer un concepto para comprender el otro, y viceversa. Además, Heráclito, a diferencia de Tales, afirmaba que la fuente de la vida, o sea, el arjé, no era el agua sino el fuego. En el mismo siglo V a.C., se sabe de Anaximandro, discípulo de Tales, dijo que el arjé no era el agua ni el fuego, sino el apeirón, una energía inventada por él mismo, mientras que Anaxímenes, discípulo de Anaximandro, afirmó que el arjé era el aire. Lo que estamos presenciando aquí es increíble, pues nadie antes se atrevía a dar explicaciones sobre el mundo. Todos se peleaban por el arjé, lo abstracto. Esto es metafísica pura. Hasta que Empédocles propuso que todo gira en 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. Estos eran los elementos de la materia y se podrían considerar como la primera propuesta de la tabla periódica. Antes de terminar el siglo nace Pitágoras, un filósofo conocido mayormente por sus matemáticas, creador del teorema de Pitágoras y conocido como el filósofo del número, quien proponía que el arjé era el número. Es lo que configura la realidad. Se decía que el 10 era el número perfecto, por lo que el cosmos incluso se estructuraba basado en el 10. La propuesta era que todos los planetas giran en torno al fuego. Y no es el Sol. De hecho, el Sol se consideraba uno de los planetas. Se tomaba en cuenta a la Tierra, la Luna, el Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, entre otros. Al final todos formaban 9. Pero Pitágoras decía que debían ser 10, por lo que se inventó la antitierra, el 10º planeta. Curiosamente se creía que cada planeta al girar producía una nota musical, y entre todas las notas que se producía cada planeta se generaba una armonía, cual sinfonía de Beethoven. Pero como todos la escuchamos desde que nacemos, estamos acostumbrados a percibirla inconscientemente. A esto es lo que le llamamos silencio. En el siglo IV a.C. aparece Demócrito, quien propuso algo enorme. Planteaba la idea de que existía una unidad súper pequeña que al juntarse formaba el todo, y le llamó átomo. Por supuesto, esto solo era una propuesta filosófica, sin fundamento científico, pero pronto se encontrarían estas unidades
y les pondrían así en honor a Demócrito. En este mismo siglo aparece Sócrates, a quien lo consideramos como el padre de la filosofía, quien propuso la filosofía del intelectualismo ético. Él decía que si alguien gana dinero estafando gente, luego cuando la sociedad se diese cuenta, se arrepentiría. Esto producto de la ignorancia, porque si él hubiera sido sabio y conociese una forma de ganar dinero sin estafar a los demás, sin duda hubiera escogido ese camino, pues al final dormir con la conciencia limpia no tiene precio. Sócrates decía que más bien es sufrir de una injusticia que hacer una, porque el injusto no eres tú. La forma de hacer filosofía de Sócrates era fácil. Él se presentaba como un ignorante, que no sabía nada. Cuando alguien daba un argumento, él lo cuestionaba. Hacía tantas preguntas con el fin de que la persona se diera cuenta de su propia ignorancia y adquirir nuevos conocimientos. A esto se le conoce como mayéutica. De aquí viene la frase famosa de él: yo solo sé que no sé nada, siendo una ironía porque lo que en realidad quería decir es: yo no sé nada, pero al menos me doy cuenta de mi ignorancia, no como los demás, que no solo son ignorantes, sino que no son conscientes de ello. Pues Sócrates tenía la fama de ser odiado por su arrogancia. También tiene una frase muy graciosa, la cual es: cásate, si por casualidad das con una buena mujer, serás feliz, y si no, te volverás filósofo, lo que siempre es útil para el hombre. A sus 70 años es condenado por ser una mala influencia y es asesinado por los griegos mediante un veneno. Esto, en vez de matarlo, solo lo inmortalizó, convirtiendo sus enseñanzas y a él mismo como una leyenda, por lo que su influencia fue más fuerte. Más aún su discípulo Platón, quien también fue influenciado por los pitagóricos y los presocráticos, o sea, los filósofos antes de Sócrates. Él proponía la idea de dos mundos paralelos, el de las ideas y el físico, que conocemos. El de las ideas es eterno y es donde vive nuestra alma, pues somos dualistas, alma-cuerpo. El alma siempre permanecerá y el cuerpo morirá. El alma solo se mueve de cuerpo, como la reencarnación, pues él creía en la reencarnación. Platón decía que el alma conoce el mundo debido a que proviene del mundo de las ideas, donde ya está representado todo y realmente nadie adquiere conocimiento, solo lo reconocemos. O sea, las personas solo llegan a recordar lo que ya saben y esto solo se logra filosofando. Esto, señores, es una de las teorías epistemológicas iniciales más reconocidas, ya que le está dando una teoría al conocimiento. A partir de aquí, Platón propuso una idea de funcionamiento político donde el alma puede ser de tres características. 1. Concupiscible, amante de los placeres y el sexo. 2. Irascible, noble y fiel. Y 3. Racional, donde están los filósofos. Platón decía que la sociedad sería perfecta cuando cada persona tenga un rol necesario dependiendo de su tipo de alma. Aquí empezamos con teorías políticas. Por ejemplo, los concupiscibles deben ser los productores y trabajadores. Los irascibles, los guardianes, que se deberán guiar por la justicia que determinarán los sabios, o sea, los racionales, los filósofos, pues. El discípulo más reconocido de Platón fue Aristóteles, quien seguía dando explicaciones a todo con la metafísica, igual que los filósofos anteriores. Con la metafísica buscaba dar explicaciones a las causas y principios del universo mediante la espiritualidad y el pensamiento filosófico. De aquí nació la creencia teleológica, que creía que todos seguimos un objetivo en la existencia y todos vivimos dirigidos hacia eso indirectamente, casi como una predestinación. Aristóteles es muy importante en la historia porque fue muy estudioso de los seres vivos, no solo en aspectos metafísicos, como atribuyéndole alma a todo ser vivo y diciendo que la única alma racional la tiene el humano, sino que además propuso etapas del desarrollo y hasta hizo descripciones anatómicas atribuyendo nombres como los vertebrados e invertebrados. A pesar de que no acertó en todo, fueron avances increíbles. Aristóteles fue un precursor de la taxonomía. Mencionaba que lo que define a un ser vivo es su género y su diferencia a la apariencia y carácter en otras especies. Por ejemplo, la definición aristotélica de un hombre es animal, que es el género, y racional, que es la diferencia. Hasta la fecha aún manejamos este tipo de taxonomías. Homo sapiens. Todo esto era pura ontología. Aristóteles también estudiaba la ontología del ser, y es ahí cuando propuso la idea de la sustancia en la vida, conformada por materia y forma, siendo la materia componentes como el fuego, tierra, aire, agua y hasta madera, metal, etc. Y la forma es lo que define una cosa de otra, como árbol, casa, camisa, etc. Esto se le conoció como hilemorfismo, teoría de la materia-forma de Aristóteles. Además de ser el precursor de términos como materia, fue también de los pioneros de la teoría de la generación espontánea, que creía que el origen de la vida venía de la vida misma. Por ejemplo, él pensaba que los insectos nacían del polvo y la humedad.
que no necesitaban ser engendrados, en fin, entre otras ideas revolucionarias que hicieron que muchos consideraran a Aristóteles no solo como el primer científico, sino también como el precursor del método científico. Un alumno de Platón muy importante es Epicuro, quien proponía lo que conocemos como hedonismo racional. El hedonismo es la búsqueda del placer, pero cuando le llamamos racional, la cosa cambia un poco. Todo comienza porque, a diferencia de Platón, él no cree que reencarnaremos, sino que es una sola vida. De hecho, Epicuro piensa que todo estaba hecho de átomos, incluido el alma, y al morir todo desaparecería, incluyendo el alma. Y la forma de disfrutar esta vida es mediante el hedonismo racional, o ausencia del dolor. Epicuro decía que era necesario rechazar placeres que pueden producir dolor a la larga, como las drogas. Esto hará que al final tu placer sea mejor. Además, también se debe aceptar el dolor para que venga algo mejor, como ponerse una vacuna para prevenir una enfermedad. En fin, él mencionaba que lo importante era mantener 3 cosas: la amistad, la paz mental y una vida sencilla, donde no se necesite mucho y se disfrute más. El culmen de todo será vencer el temor de la muerte y tener una vida plena. Epicuro proponía que no había que temerle a Dios. De hecho, a él se le adjudica la paradoja de: si Dios no puede evitar el mal, no es omnipotente. Si puede y no lo hace es porque no es bueno. Y si puede y no le interesa, ¿por qué llamarle Dios? Todos estos filósofos se dice que eran de la época antigua, luego fue otra era, años después de la aparición de Jesús, situación que cambió la cultura completamente. Por ello, tenemos en la filosofía medieval a personas como San Agustín, quien después de haber aceptado tener una vida desenfrenada sexual se convirtió en un religioso, y sus ideales sobre el cristianismo lo convirtió en un santo para la Iglesia católica. También en esta época aparece Ibn Muhammad Rush, quien se le conoce como Averroes, quien era musulmán, filósofo y teólogo. Hacía propuestas divinas que chocaban con las enseñanzas de Tomás de Aquino, quien para la Iglesia se le conoce como Santo Tomás de Aquino, pues rechazó privilegios ya que nació en una familia con buena capacidad económica, pero se despojó de eso siendo dominico. Él estudiaba mucho a Aristóteles y planteaba la idea de que no hay que escoger entre la fe y la razón, sino que éstas solo se ocupan de cosas distintas, pero no hay que descuidar una por otra. Tomás incluso trató de explicar la existencia de Dios por medio de la razón, considerándolo como el primer motor de la existencia, muy por contrario de lo que planteaba Guillermo de Ockham, que incluso el Papa lo excomulgó por hereje, quien decía que la fe no tiene nada que ver con la razón, que por ejemplo que Jesús resucitara se puede creer, pero razonable no es. Y esto no es porque Guillermo fuera ateo o algo así, de hecho era creyente. Pero esta era su postura. Hasta afirmó que los argumentos de Tomás de Aquino no eran razonables, pues Guillermo era bastante rebelde ante las creencias comunes. De hecho, en esa época se valoraba mucho el pensamiento aristotélico, y a Guillermo le daba completamente igual los pensamientos de Aristóteles. Pero lo que más relució de Guillermo es lo conocido como la navaja de Ockham, un principio basado en la simpleza del razonamiento a través de la intuición. Por ejemplo, digamos que ahorita que estás viendo este video tu dispositivo se apaga. Puedes pensar varias cosas. 1. La batería ya no tenía carga. 2. Un fantasma lo apagó. O 3. Un unicornio pasó cerca de la casa haciendo fluctuaciones cuánticas inexplicables que por alguna ridícula razón afectó en la batería del celular y se apagó. En este caso, Guillermo diría que lo mejor es escoger la opción 1. Y de aquí sale la frase: es vano hacer con más lo que puedes hacer con menos. ¿Para qué darle una explicación grande a un hecho tan sencillo en este caso? Este principio incluso se utilizó en la economía. Por ejemplo, si quieres matar un mosquito, no vas a comprar una AK-47. A ver, necesito una raqueta eléctrica y ya. Y si es mejor, incluso lo hago con las manos. Eso tiene que ver mucho con el hecho de ahorrar y saber aprovechar los recursos. Y claro, también esto se aplica al razonamiento. Pero bueno, la historia de la humanidad se pone tensa y aparece la Santa Inquisición. La iglesia está matando a todos. Y ser un hereje ya no es muy gracioso que digamos. En Holanda, lugar libre de la Inquisición, se le da asilo a un filósofo, lo que le permite, por supuesto, expresar sus opiniones sin problema. Y después de él fue un antes y un después. Estamos hablando del señor René Descartes, quien da apertura a la filosofía moderna y quien decía que solo creería únicamente en lo que es razonable. Él dudaría absolutamente de todo. Sin embargo, se planteó una pregunta muy incómoda, que es exactamente lo que hace la filosofía. ¿Y si todo lo que vivimos es falso? ¿Y si Dios nos ha metido a una ilusión y lo que vemos no es real? De ahí René sacó una conclusión. Él tenía una certeza, pues, que sus pensamientos sí son reales. Es de lo único que podía dar fe. Pero como él piensa, eso significa que él existe. Y de aquí sale esta grandiosa frase de él: pienso, luego existo. Descartes se considera el máximo representante del racionalismo. Afirmaba que la realidad se conoce a través de la razón.
Esta corriente racionalista también decía que todas las personas nacen con ideas innatas, incluso con principios morales innatos, como no matar, por ejemplo. Descartes basaba todo en 3 sustancias: la res cognitans, que es nuestro pensamiento, y la forma más fácil de comprobarlo es charlando con nosotros mismos y escuchando nuestra propia voz al pensar. Luego está la res infinita, que es la existencia de Dios y quien en su bondad nos muestra la realidad de forma correcta sin engañarnos. Y todo lo que percibimos se llama res extensa. Lo que más nos diferencia de todos los animales es que solo nosotros tenemos res cognitans, según Descartes. Por supuesto, estas ideas serían fuertemente criticadas después. En Oxford estudió a alguien que no estaba de acuerdo con Descartes. Su nombre era John Locke, quien afirmaba que todos deberíamos estar conscientes de la limitada capacidad de nuestro intelecto, para así asumir con sensatez el hecho de que somos ignorantes, y de ahí se basaba todo. También decía que las ideas nacen de la experiencia, y el hecho de que sean innatas es imposible, siendo incompatible con las ideas de Descartes. Estas ideas son complejas basadas en la experiencia. A esto ya no se le llamaba racionalismo como a lo de Descartes, sino que esto se le llama empirismo. Estas ideas tienen características que la forman, 3 en específico. La primera es la relación, donde entendemos, por ejemplo, la altura de una persona que sabemos que es alta en relación que otras personas son más bajitas. Pero si no existieran otras personas, ¿realmente sería alto un individuo sin relación a otros? También las ideas se basaban en modos, donde una idea depende de otra. Por ejemplo, el amor, se necesitan 2 personas. Si una persona muere, pues ya no puede existir amor, ya que dependía uno del otro. Y por último está la sustancia, lo que permite que una idea se concreta, se entienda por sus componentes. Por ejemplo, si una persona se queda calva, ¿sigue siendo una persona? Claro que sí, porque no lo define su pelo, sino hay muchas más características como su forma de ser, sus facciones de la cara, entre otras cosas que nos hacen saber que esa persona sigue siendo ella. Locke se considera como el padre del liberalismo clásico y planteaba la idea de los derechos humanos, como la protección de la vida y la propiedad privada, la paz, la libertad y de seguridad. Esto le compete al Estado, el cual es formado por los ciudadanos. Además, Locke mencionaba que la fe no debe imponerse, pero debe ser libre, y el Estado no debe meterse tampoco en estos factores. David Hume también creía que el conocimiento venía de la experiencia y la ética debía ser laica, respaldada por emociones y no por la religión. Su teoría del conocimiento, o sea, epistemología, se basaba en que todo lo que viene de la experiencia es mediante la percepción. Estas dependen de 2 cosas: las impresiones y las ideas. Las impresiones es conocer o ver algo, como un color, el color verde. Las ideas dependen de las impresiones, pues sin estas no pueden crearse. Es decir, trata de imaginar un color que no existe, no podrás. Por eso, para pensar en el verde, tuviste que ver antes el verde. Si una idea no proviene de una impresión, es una pseudoidea o idea falsa. Por ello, Hume criticaba fuertemente las 3 sustancias de Descartes, diciendo que ninguna de las 3 se basaba en una impresión, por lo que eran pseudoideas. Immanuel Kant era un alemán y luterano, siendo Martín Lutero quien separó la iglesia en 2, convirtiéndose así por un lado los católicos y por otro lado los protestantes o evangélicos, que eran los luteranos. Si te interesa el tema, puedes ver el video de Entendiendo la Teología con Religiones. Kant proponía que nosotros no podemos saber cómo es el mundo. Por ejemplo, si vemos el cielo, decimos que es azul, pero si lo ve un perro, lo verá en una escala de grises. Entonces, ¿qué color realmente tiene el cielo? Esto Kant lo llamó como noumeno, es decir, nosotros no podemos realmente saber cómo son las cosas, sino cómo nos aparecen. En este caso, al humano el cielo le aparece azul. Esto Kant lo llamaba fenómeno. El fenómeno es el cielo azul y el noumeno es la incapacidad de saber cómo es la realidad a base de que existen varios fenómenos. Y aquí entendemos que hablar de fenomenología es referirnos a todo lo visible y representado, cómo se nos presenta la realidad. Por esto mismo la pregunta ya no es cómo es un objeto, sino cómo se nos aparece. Este filósofo no era ni empirista ni racionalista. Él proponía que las 2 corrientes tenían razón, pues el conocimiento comienza por la experiencia. Pero no todo viene de ahí, hay conocimientos que vienen previo, es decir, Hume y Descartes ya no peleen, por favor. Obviamente todo esto es epistemología pura. La ética de Kant era muy importante, pues habían 2 corrientes en ese entonces: la teleológica, que defendía que una acción depende de la consecuencia. Por ejemplo, mentir es bueno si, por ejemplo, lo haces con un asesino que busca a tu hermano en la casa y tú le dices que no está para salvarle la vida. Pero estaban los deontológicos, que decían que mentir es malo sea como sea, es decir, el fin no justifica los medios, sino
sino la acción es el fin. Kant era deontológico. Kant no cree que las consecuencias son criterios porque no los podemos saber. Solo la buena voluntad es absoluta, no hay fin sino intención de la acción. Por ello, él propuso el imperativo categórico, siendo la convicción que hay en cada persona al hacer una acción. Es decir, no debemos hacerlo por doble moral, sino pensando que lo que hacemos está bien y todos deberían actuar así. Muy contrario al imperativo hipotético, que es hacer el bien pero por miedo o porque alguien te lo dijo, pues Kant pensaba que todos deberían pensar por sí mismos y buscar el bien mediante su propio pensamiento, a medida de que las buenas acciones debían ser universales. La forma de actuar es el fin y no el medio, según Kant, muy contrario a Nicolás Maquiavelo, quien era un filósofo y político que aseguraba que el fin justifica los medios. De ahí viene la frase como ¿qué maquiavélico fue eso? Es como decir que puedes matar a un grupo de ladrones con tal de que no vuelvan a robar. Eso haría un bien según Maquiavelo. Ahora entremos a la época contemporánea y última de la lista, que para muchos, quien da la apertura a esta etapa es el señor Georg Wilhelm Friedrich Hegel, quien planteaba la lógica dialéctica, diciendo que todo lo que existe necesita de su contraparte, es decir, no puede haber bien sin que haya mal, porque si no hubiera mal, ¿cómo sabríamos que lo otro es lo bueno? Se necesitan de los dos y juntos se soportan para subsistir, cual cartas de póker formando una pirámide. Hegel planteaba que por ejemplo el bien se le podría clasificar como la tesis, el mal como la antítesis, y esto siempre resulta en una síntesis. Ese es el fin, la realidad de todo. Este ejemplo de tesis, antítesis y síntesis se explica para absolutamente todo. Y con esto se forma el todo, la existencia de la realidad. A todo esto Hegel le llama espíritu. Y no hablamos de un espíritu como ustedes piensan, no, mírenlo como un concepto. El todo es un espíritu, nosotros somos parte del espíritu. Y este espíritu no lo podemos ver a menos que se represente en lo material. Esto Hegel lo llamaba naturaleza, que es como la fenomenología de Kant. Por ejemplo, un carro es naturaleza, la casa es naturaleza, tú eres naturaleza y todas las naturalezas juntas forman el espíritu. De esta manera el mundo se estudia de tres formas. 1. La lógica, que contempla el espíritu subjetivo, o sea, el todo subjetivo. De aquí nace la antropología, la psicología, la fenomenología, que es lo que estudia toda base de los fenómenos observables que se le manifiestan a la conciencia. Número 2, la filosofía de la naturaleza estudia el espíritu absoluto, es decir, lo concreto que se manifiesta. De aquí nace el derecho, la política, etc. Y por último, el 3, la filosofía del espíritu, que son las ideas en sí para sí mismas. Es lo más astral y puro, de donde nace el arte, la religión y la misma filosofía. Paréntesis, la síntesis, antítesis y síntesis también actualmente se propone como un avance en la sociedad, donde al presentar la antítesis de una tesis, con una discusión racional se llegará a una síntesis, para poco a poco ir avanzando en mejores argumentos y mejorar nuestro pensamiento y raciocinio en la sociedad. Uno de los aportes más geniales de Hegel es a lo que él llama la dialéctica del amo y el esclavo, que podemos aplicar a nosotros mismos y en todo. Esto se basa en la premisa de que todos tenemos la necesidad de ser admirados, es decir, nuestra conciencia humana cuando está con otra querrá someterla sin matarla. No quiere matarla porque si la mata no obtendrá lo que realmente quiere, y es el deseo de la otra persona, es decir, que la otra persona lo desee a él, lo admire. Hegel dice que el admirado es el amo y el que admira es el esclavo. Convertirte en esclavo es resultado del miedo a la muerte. Y aquí viene la metáfora de un esclavo que hace caso a su amo con tal de no morir. Ahora eso puede ser en una relación o en el trabajo. Si lo aplicas es como que si tú haces todo lo que te diga tu jefe por miedo a perder el empleo, que eso puede que te quite el sustento para comer y finalmente llegas al principio del miedo, que es la muerte. Morir de hambre en este caso. Pero no todo es bueno para el amo, ni todo malo para el esclavo. Porque el amo se dará cuenta que necesita del esclavo porque si no, ¿quién lo va a admirar? Es dependiente a él, mientras que el esclavo puede rebelarse, pues él no depende del amo, y todos somos amos y esclavos en algo, pero nunca nos rebelamos en nada. Esto es por las tres ideologías de esclavo que se pueden adoptar. Número 1. Conciencia feliz. Te da igual sufrir porque crees en la religión y cuando mueras por fin serás feliz. Es como decir, no necesito superarme porque ya cuando muera todo estará bien. La número 2 es el escepticismo, lo que cuestiona el valor de la libertad. ¿De verdad vale la pena rebelarse? No creo que la libertad sea tan buena y lo compense. Y por último, el estoicismo, donde el esclavo rechaza la libertad material por la mental. El estoicismo es una corriente que cree que hay que despojarnos de lo material y los objetos externos, más bien enfocarnos en la sabiduría y el dominio del alma. Eso se consigue al aceptar la vida como un destino y dejar pasar las cosas sin preocupación. Esta corriente es muy usada en las religiones. Luego vendrían filósofos como Auguste Comte, quien sin duda sería un gran pilar para la sociología.
pues él planteaba una corriente llamada positivismo, que es un proceso para que una sociedad llegue al progreso, todo basado en 3 estadios de razonamiento que la humanidad debe superar, desde el más básico hasta el más complejo. El primero es el teológico. La gente atribuye la experiencia a lo divino. El segundo es el metafísico. La explicación ahora es atribuido al abstracto. Y el tercero es el positivo. La explicación es a través de las leyes que plantea el método científico. Pero bien, Comte planteaba que la ciencia también tiene jerarquías, desde lo más abstracto hasta lo más concreto. El orden sería en 6 fases, comenzando por lo más abstracto, que son las matemáticas, el segundo es la astronomía, seguido de la física, la química, la biología y por último, la punta del iceberg, lo más concreto de todo, que para ese entonces era una nueva ciencia, la sociología. Según Comte, la sociología debe preocuparse en crear leyes de la sociedad y mantener la observación, experimentación y comparación con otras sociedades. Todo lo antes mencionado se le llama modelo positivo y la única forma de lograr esto es teniendo un espíritu científico, es decir, un espíritu positivo, con el fin de llegar al progreso y el orden. Y eso, señores y señoras, se le llama positivismo. Las cosas se pondrían más densas y aparecería Karl Marx. Karl tendría una postura muy importante. Él mencionaba que lo que diferencia al hombre de todas las especies es el trabajo, pues es lo más importante. Marx afirma que el trabajo es algo natural del humano. La forma de hacerlo sí es algo histórico y social, pero por naturaleza siempre el trabajo se da. Y de aquí mismo salen los productos que satisfacen a la sociedad, además de las relaciones interpersonales, pues estas se favorecen en el trabajo. Toda esta idea está contaminada y arruinada por el capitalismo, pues desde la relación jefe-empleado o propietario-no propietario, todo se quiebra, comenzando por las estructuras económicas basadas en estratos sociales. De aquí es que nace una clase dominante y otra oprimida. Esto es lo que produce la peor consecuencia del capitalismo, lo que Marx llama plusvalía. Todo parte en que un trabajador se le paga por su hora laboral y no por su producción. Es decir, no importa si un día un trabajador fabrica, por ejemplo, una mesa o 5 mesas, este siempre recibirá el mismo salario. Esto lo despoja de la satisfacción de su producción, lo que para Marx es vital para un trabajador, haciendo que el trabajo solo sea forzado y al final se desnaturalice. Como resultado, la persona no se satisface trabajando como debería ser, sino que su satisfacción es fuera del trabajo, cuando descansa. Claro, estas técnicas se utilizan para que el capitalista genere más y su producción se haga correctamente. Pero para Karl Marx es el mayor problema del capitalismo. Esto quiere decir que el modelo económico debería cambiar, pues esta tesis también afirma que lo que determina una sociedad es su modelo económico. A esta corriente se le llama materialismo y marxismo. El materialismo histórico simplemente es una corriente que Marx plantea de que toda la historia de la vida siempre se basa en la lucha de clases que produce el capitalismo entre los oprimidos y los opresores. Marx, junto con su amigo también reconocido Engels, proponen un sistema en el cual la sociedad no tenga clases, no exista la propiedad privada y el trabajo y producción le pertenezca a todos. Aquí nace el comunismo, pero a ver, esto es para otro tema. Nietzsche es otro autor importante que, con todo respeto para entenderlo, deberíamos primero hablar sobre su inspiración. El señor Arthur Schopenhauer, quien tomaba algunos aspectos de Kant, ¿recuerdan? El neuma y el fenómeno. Pues Schopenhauer decía que toda la fenomenología, la representación de la vida se basa en un neuma, como un todo, es decir, el neuma lo es todo y todos somos de lo mismo. Solo somos representaciones de él, es decir, todos somos iguales, todos somos el mismo pero con diferente representación. El neuma, según Arthur, es la voluntad, por lo cual todo es voluntad. Y aquí es cuando viene un problema. La voluntad es igual al deseo y el deseo es insaciable, por lo que el deseo es igual al dolor. Y si el deseo es igual a voluntad, la voluntad es dolor. Conclusión, la vida es dolor. Vivir deseando es sufrir. Por lo que somos esclavos de la voluntad, viviremos sufriendo para que al final muramos y desaparezcamos en la totalidad. A esto se le conoce como pesimismo metafísico. Schopenhauer creía que una de las cosas que te liberan de la voluntad es el arte, contemplarla. Contemplarla hace que te pierdas a ti mismo y seas libre por un instante. El mayor éxtasis se logra en la música. Pero hay una liberación que permanece, la cual es la ética. Con la ética nos negaremos a nosotros mismos para ser felices, siendo obedientes, así negando el poder, o pobres, negando la riqueza, o castos, negando el placer sexual. Esas 3 cosas deberían ser negadas según Schopenhauer. Si se logra hacer esto de forma genuina, alcanzaremos la felicidad. Nietzsche estudió mucho a Schopenhauer. Era fan del arte para liberarse de la voluntad. Y por supuesto, lo que más le agradaba de todo era la idea de la ética y la liberación final.
Sin embargo, ahí había un problema, pues él creía que la ética estaba arruinada realmente, en concreto por culpa del cristianismo, pues se nos habían impuesto reglas que nos hacían actuar como personas sumisas sin realmente hacerlo de forma genuina. Nietzsche respetaba mucho las enseñanzas de Jesús, pero planteaba que cuando él murió su evangelio también, pues la iglesia no lo refleja para nada. Por lo tanto afirmó, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Por lo tanto es tiempo de que ahora el humano sea Dios y logremos llegar a desarrollarnos como superhumanos. La idea del superhumano de Nietzsche se fundamentaba en 3 niveles. 1, el camello, sumiso y hace caso de todo sin cuestionar. 2, el león, rebelde, no hace caso, pero ni él tiene su propia idea de la moral. Y el 3 es el niño, amante de la vida, sigue su propia moral sin creencias infundadas. Esto es ser un superhumano, donde nosotros no le servimos a la moral, sino la moral nos sirve a nosotros para nuestro bien, llegando a tener una ética genuina y viviendo de la forma que Schopenhauer planteaba, pero sin aspectos específicos, más bien individuales subjetivos de cada ser. Esta idea del superhumano fue mal utilizada y adoptada por una persona que tuvo la idea de que todos deberíamos ser un superhumano y los que no debían ser asesinados para que no se ensucie la raza. Este hombre era Adolf Hitler y provocaría la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. Muchos creían que Nietzsche era nazi, pero no lo era. Quien sí realmente era nazi era Martin Heidegger. Oh sí, un filósofo nazi, quien de pequeño tuvo una formación católica conservadora hasta que leyó de filosofía, se unió al partido de Hitler y ¡boom! Es lo que es. Su filosofía era interesante, pues planteaba que la autenticidad es un valor muy importante en la vida y que todos como humanos tenemos cierto grado de autenticidad en ciertas ocasiones. Todo depende de nuestro pensamiento crítico. Cuando hacemos lo que nos dicen sin cuestionarlo es cuando somos inauténticos, pero cuando hacemos lo que nuestra voluntad desea racionalmente es cuando tenemos la autenticidad que necesitamos. Nunca podemos ser 100% auténticos, según Heidegger, pues todo lo que somos siempre es producto de la historia de la humanidad, pero debemos desarrollar una cierta autenticidad por nosotros mismos. Lo importante de esta filosofía es que la mejor forma para hacerla funcionar es pensando en la muerte. Sí, pues si eres consciente diariamente que morirás en cualquier momento, siempre tendrás como prioridad hacer lo que te gusta y lo mejor para ti, produciendo una vida propia más auténtica. Por otro lado, Jean-Paul Sartre, el famoso filósofo visco de Francia, que tenía una pareja famosa llamada Simone de Beauvoir, de gran importancia para el feminismo y la liberación de la mujer. Este tipo se alistó en el ejército francés para pelear contra los alemanes y fue capturado por los nazis y aprisionado en la cárcel, donde daba clases de filosofía a los presos, irónicamente de Heidegger. Luego de salir cambia su vida y fue precursor del existencialismo. En esos momentos había una frase muy importante: la esencia precede a la existencia. O sea, primero se necesita la esencia para luego existir. Esta frase sería negada por Sartre, pues esta viene de la visión de un dios, donde la esencia, lo que es la persona, es antes de la existencia, ya que primero debe existir un diseño, esencia, para la construcción de algo y llevarlo a la existencia. Para Sartre era al revés, la existencia precede a la esencia, es decir, primero existimos y luego desarrollamos la esencia. Esta idea venía desde el ateísmo, pues Sartre era ateo. Así entonces el hombre es responsable de sí mismo y de la humanidad. Esto es porque realmente somos libres. Según Sartre, la libertad es algo que nos caracteriza, pero también es algo que nos genera angustia, ya que esto quiere decir de que todo lo que hagamos es nuestra responsabilidad y si fracasamos es nuestra culpa. El planteamiento menciona que no somos libres en todo, pues no escogemos nuestro sexo, el lugar de nacimiento y estrato social, además de que nuestra libertad también está condicionada al entorno social de cómo nos ven y cómo esto afecta a que nosotros tomemos decisiones. Por ello Sartre tiene su famosa frase: somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. La idea es ser consciente de nuestra libertad para tomar decisiones sabiamente, pues la libertad es una condena angustiosa que la conciencia de la misma nos hará mejores, sin obedecer ciegamente, más bien pensar lo que hacemos y actuamos. Esa era su filosofía. Ahora hablemos de Michel Foucault, también de Francia, que aparte de filósofo también era psicólogo. Desde temprana edad fue consciente de su homosexualidad, hecho que influencia mucho en su filosofía. Fue precursor del estructuralismo, una corriente basada en el estudio de las estructuras que dan los significados en una cultura, es decir, las acciones, rituales, el lenguaje, las costumbres. Todo esto hace que cada cultura vea de diferente perspectiva la vida y de diferentes significados. El estructuralismo se enfocaba en eso. Foucault planteaba que el saber es poder, el que controla la verdad controla el poder. Eso obviamente lo hace el sistema. De esta manera se define lo correcto e incorrecto manejando la cultura. Todo esto se basa en una superestructura en favor del sistema dominante, que en este caso es el capitalismo.
Todo esto haciéndolo de forma sutil. Por aquí viene el término de biopolítica, donde el humano pasó a ser el producto y el origen de las ganancias, por lo que se trabaja optimizándole con medicamentos, alargando su vida, etc. Esto quiere decir que aquellos que no le sirvan al sistema deberán ser excluidos, y esto se logra gracias al lenguaje, donde encajamos en nuestra estructura mental a las personas: bonita, fea, pobre, rico, saludable, enfermo. Esto define nuestro discurso. De esta manera hacemos funcionar las cárceles, manicomios, e incluso todo esto mismo se traslada a la escuela. Y todo esto es culpa de nosotros mismos. Así es. Estamos condicionados siempre para saber cómo haremos y en dónde haremos lo que tenemos que hacer en favor del capitalismo. Incluso en un parque de diversiones, donde hay reglas de cómo jugar y qué lugares ingresar y qué no. En la vida adulta tenemos lugar y función definida, y otro podrá ocupar nuestro lugar si es necesario. Para que todo esto funcione existe lo que Foucault llamó como vigilancia. Todas las personas del mundo somos vigilantes, calificándonos y castigándonos. Si alguien no sigue las reglas, es como un sistema de panoptismo, como el gran hermano, el ente que todo lo ve. Este es el chantaje de la modernidad. Por supuesto, el ente que todo lo ve somos nosotros mismos. No andamos desnudos en la calle por pena con la gente. Somos respetuosos por cultura. Vamos al trabajo porque debemos generar dinero para vivir. Como todos, es decir, somos parte del todo y formamos a las personas para que sean parte de ese todo, inconscientemente y sutilmente. Por ende, Foucault planteaba que no existe lo natural, pues eso es algo construido del sistema. Todo lo que nosotros percibimos como natural de ahí viene. Por ello, esa percepción puede ser destruida y crearse otra. Ahora, la verdadera queja de Foucault no es la explotación que planteaba Marx, sino la exclusión a grandes masas que todo lo anterior producía. Y aquí va el punto. En estos años, la homosexualidad estaba en el DSM como trastorno mental. Foucault era tildado de trastornado. Por supuesto, su situación fue de gran importancia para su filosofía. Él era parte de los excluidos. En fin, el punto aquí es vivir en una libertad ética, no impuesta. Eso como una resistencia. Por ello, vivir es un arte. Y de esta manera la forma de ser del señor Michel Foucault. Él leía mucho, por lo que tenía dos frases que en lo personal me gustan mucho. La primera es: ¿ustedes piensan que llevo tantos años leyendo para pensar siempre igual? Y la segunda: no me pregunten quién soy, ni me pidan que siga siendo el mismo. Lastimosamente, en el final de sus días, Foucault murió de VIH-Sida. Para finalizar el video hablaremos de una persona más, psicoanalista y filósofo, el señor Jacques Lacan, quien tenía pensamientos que provenían de las propuestas de Freud. Si te interesa el tema, puedes ver el video de Entendiendo la Psicología. Lacan intentaba explicar el ser, el yo, bajo la corriente estructuralista. Para entenderlo se deben comprender tres conceptos: lo simbólico, lo imaginario y lo real. Lo simbólico consta de un significante, es decir, un concepto como manzana. El significado es la manzana en sí misma. Lo imaginario es podernos imaginar esa manzana al escuchar el significante. Pero Lacan dice que la manzana deja de ser real cuando esto sucede, debido a que pierde su autenticidad y esencia, es decir, el lenguaje le da un significado. Y este es como un muro que convierte a la manzana en un símbolo, o sea, significado, y pasa a ser imaginario y no real. Claro, la manzana sigue existiendo, no estamos diciendo que no, pero no podemos verla como tal. Lacan propone que el lenguaje destruye la esencia de las cosas, y lo que representamos en nuestras reglas gramaticales deja de ser real. Por ello, lo real es lo que no conocemos, lo que no podemos conceptualizar ni entender. Y hay una gran diferencia para Lacan entre la realidad y lo real. La realidad es la fenomenología de Kant, por ejemplo, lo que se nos presenta y lo que vemos. Pero eso no es real, porque la realidad es parte del mundo simbólico e imaginario. Lo real es lo que no se puede representar por el lenguaje, lo que no podemos explicar, por lo tanto no podemos darle un significado ni imaginarlo, dejando que sea auténtico por sí mismo. ¿Y cuál sería un ejemplo de lo real? Pues ese es el punto, no saber. No saber qué es lo que lo hace real. Si pudiéramos dar un ejemplo, dejaría de ser real. De esta manera, Lacan propone el estadio del espejo, cuando un bebé aproximadamente a los 6 meses se ve por primera vez en el espejo y puede por fin darse cuenta del significado de el yo, el ser, y entender que en el mundo hay otros, su madre y su padre. Antes él creía que todos ellos eran una extensión de él mismo. Ahora ha entendido que no. En este momento el niño se da significado. Ya se puede imaginar, entiende qué es el yo y quién es el gran otro. Y de esta manera el bebé deja de ser real, uniéndose al mundo del lenguaje. Jacques basaba su teoría en que nuestro inconsciente se deja llevar por el discurso del lenguaje, siendo este el que nos termina controlando, desde nuestra perspectiva hasta nuestros comportamientos. Eso es el ser. Es bastante interesante su postura. Ver tantos autores es necesario
para tener una visión clara de las propuestas metafísicas, éticas, políticas y epistemológicas existentes y formular una propia, así llegar a una filosofía de vida, más educada y racional, pues todos tenemos una filosofía de vida, solo que quizás no te has preguntado cuál es la tuya. Ahora bien, ¿cuál sería tu propuesta metafísica? Podrías combinarla y crear la tuya si deseas. ¿Qué opinas de la epistemología? ¿Te has preguntado por qué piensas como piensas? ¿Por qué sabes lo que sabes? ¿Será producto de la cultura así como lo dice el estructuralismo? Yo creo que sí, pero no tiene nada de malo. ¿Qué opinas de tu ética? ¿Es auténtica? ¿Es del imperativo categórico? ¿O es impuesta y no lo sabes? ¿Qué opinas ahora de la política? A ver, todo esto es importante cuestionarlo para mejorar como persona constantemente. Haz este ejercicio y sé que te ayudará. La idea es que dejes de ser el mismo. Bien, señores, es tiempo de finalizar. Así que si lograste cuestionarte todo esto de forma honesta, déjame decirte que has entendido la filosofía. O bueno, en sí, ¿qué significa entender? ¿El conocimiento existe?